Hola, buenos días, mi nombre es Betsabeth García y el día de hoy les voy a hablar sobre la terapia cognitiva de Beck, específicamente sobre cómo realizar una evaluación cognitiva con la terapia cognitiva de Beck. Principalmente tenemos que hablar un poco sobre este tipo de terapia. Básicamente, el modelo cognitivo plantea que todas las perturbaciones psicológicas tienen como característica común la distorsión del pensamiento, el cual a su vez afecta el estado anímico y las conductas de las personas. Por lo tanto, la terapia cognitiva y una correcta evaluación de los pensamientos lleva a la mejoría del estado anímico a partir de una modificación de esas creencias que son disfuncionales. Este modelo terapéutico fue desarrollado por Aaron T. Beck, que tenía el propósito de tratar la depresión. Sin embargo, este tipo de terapia, que es breve y estructurado, ha sido modificado por otros profesionales, incluyendo a la hija de Aaron T. Beck, Judith Beck, con el propósito de que se pueda aplicar a otras poblaciones y a otros tipos de trastornos psiquiátricos. Propiamente, antes de realizar una evaluación cognitiva, es necesario identificar los pensamientos automáticos y las emociones que estos producen. Los pensamientos automáticos son aquellas ideas que vienen a la mente de manera inmediata ante determinada situación, producen una emoción y se asume como verdadero, es decir, el pensamiento se asume como verdadero. Para esto, los pensamientos automáticos pueden ser breves, espontáneos, fugaces, visuales, esto es a través de imágenes, verbales o una mezcla de ambos. También los pensamientos pueden ser distorsionados, adecuados o correctos. Los pensamientos distorsionados son aquellos que, por más que existan evidencias que refuten ese pensamiento, el paciente solamente valida aquellos que lo refuerzan. Los pensamientos adecuados son aquellos que parecen coherentes, pero implican conclusiones distorsionadas. Por ejemplo, el pensar, no obtuve un 10 en esta materia, por lo tanto decepcionaré a mis padres porque no hago nada bien. Mientras que los pensamientos correctos son aquellos que se caracterizan por ser disfuncionales. Por ejemplo, no leí el libro que debía leer para mi tarea de pasado mañana, pero no dormiré 2 noches y lo terminaré. Es un pensamiento correcto porque en teoría podrías no dormir 2 noches y terminar de leer un libro. Sin embargo, traería muchísimas consecuencias negativas, entonces es un pensamiento disfuncional. Una manera de identificar el pensamiento automático es a través de la pregunta, que se vuelve una clásica dentro de la terapia cognitiva: ¿qué estaba pasando por su mente en ese momento? Con esta pregunta, el terapeuta la puede realizar ya sea durante la sesión, cuando observa un cambio de ánimo en el paciente, o ya que el paciente haya traído una situación que le haya perturbado y el terapeuta, al hacer esta pregunta, puede indagar en el pensamiento automático. Por otra parte, si el paciente no logra traer o evocar ese pensamiento automático, puede recurrir a otras técnicas como la dramatización o la descripción de la situación de manera tan específica que el paciente pueda revivir ese momento y volver a experimentar aquella emoción. Otro tipo de preguntas que se pueden realizar es, además de ¿en qué estaba pensando usted?, ¿estaba usted imaginando algo que podría ocurrir o recordando algo que ocurrió? Además de ¿qué significó esa situación para usted? ¿O qué es lo que revela esa situación acerca de usted? Una vez identificado el pensamiento automático, el terapeuta, para asegurarse de que es un pensamiento del que se tiene que ocupar, hace preguntas al paciente como ¿cuánto cree en una escala del 0 al 100% en ese pensamiento? ¿Cómo lo hizo sentir emocionalmente? ¿Y qué intensidad del 0 al 100% tiene esa emoción? Si ese pensamiento lo perturbó significativamente, entonces el terapeuta puede cuestionar cuándo fue que tuvo ese pensamiento y en qué situación específica, así como qué otros pensamientos siguieron después de ese y si tuvo algunas sensaciones en su cuerpo como palpitaciones, la falta de aire, así como qué fue lo que hizo después. A partir de esto, se le puede realizar al paciente un interrogatorio acerca de ese pensamiento para poder evaluarlo. Estas preguntas son las siguientes. ¿Cuál es la evidencia? Es decir, ¿cuál es la evidencia a favor de ese pensamiento y cuál es la evidencia en contra de ese pensamiento? ¿Hay alguna explicación alternativa? ¿Qué es lo peor que podría ocurrir? Y en ese caso, ¿podría sobrellevarlo? ¿Qué es lo mejor que podría ocurrir?
¿Cuál es la posibilidad más realista? Es decir, de que ocurra eso que se considera peor o eso que se considera mejor. ¿Cuál es el efecto de creer en ese pensamiento automático? ¿Cuál sería la consecuencia en caso de cambiarlo? ¿Qué debo hacer al respecto? ¿Y qué le diría a alguien si estuviese en esa misma situación? Una vez que el terapeuta ha ayudado al paciente a evaluar un pensamiento automático, pueden juntos elaborar una respuesta adaptativa. En cuanto a la validez del pensamiento automático, esta se puede determinar enlistando las ventajas y desventajas del mismo, es decir, acerca de las situaciones y de los pensamientos planteados. Finalmente, se determina la eficacia de la intervención, es decir, de la evaluación del pensamiento automático, cuestionando al paciente acerca de qué tanto cree del 0 al 100% en el pensamiento original y qué tanto cree del 0 al 100% en la nueva respuesta adaptativa. Para esto, la terapia cognitiva, siendo psicoeducativa, no solamente hace que el terapeuta evalúe por sí solo el pensamiento automático del paciente, sino que enseña a su vez al paciente a hacerlo por sí mismo para que ésta la pueda utilizar como una herramienta, incluso después de finalizada la terapia. Supongamos que yo, Betsabeth, obtengo un 9 y no un 10 en una materia. Entonces yo me sentiría muy triste y probablemente me llevaría a pensar, no tuve un 10, por lo tanto voy a decepcionar a mi madre. Este es mi pensamiento automático. Voy a decepcionar a mi madre.